Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuenteando. Hoy vamos a continuar con la lectura de La isla de los cazadores de pájaros de Peter May. Las invito a que se pongan cómodos, como siempre les digo, tráiganse en algo para acompañar la lectura, alguna bebida. La pueden acompañar comiéndose unas galletitas, un pastel, lo que sea necesario con tal de que ustedes se sientan cómodos. Está lloviendo, últimamente está lloviendo mucho en Bogotá, así que es probable que escuchen el sonido de la lluvia, como puede que no, pero bueno. ¿Qué más les tengo por decir? Hay mucho ruido, sí, en la casa hay bastante ruido. Trataré en la medida de lo posible que no lo haya, pero ustedes saben que hay circunstancias en donde se salen de nuestras manos y no podemos controlar. Bueno, capítulo 6. Finn deambulaba por el bar en estado de trance. Resonaba la música compitiendo con el ruido de voces y de las risas inducidas por el alcohol. Por el rabillo del ojo distinguió las luces brillantes de una máquina atrapaguerras. Tragaperras, los pitidos, destellos y sonsonetes de la era electrónica. Pidió una caña y se apoyó en la barra mientras esperaba de la camarera le sirviera. Se sentía como si estuviera envasado al vacío en una burbuja invisible, como si no existiera en ese lugar. Su plan de la noche había sido una cena a base de pescado, una copa y una retirada temprana, pero incapaz de enfrentarse a la soledad del bar del hotel. Había ido al de abajo con la esperanza de distraerse de sus propios pensamientos. En esos momentos se percataba de nuevo lo fácil que le resultaba estar solo rodeado de una multitud. Quienquiera que fuera esa gente, él no la conocía y ya no era uno de ellos. Llegó la caña, plantada sobre un charco de cerveza que mojaba la barra. Soltó el dinero en el mismo charco y se dio cuenta de la mirada que le lanzó la camarera, que barrió el dinero con la mano y volvió un instante después con un paño para secar la barra. Finn le dirigió una sonrisa triunfal y ella se limitó a devolverle una mirada burlona. Era deprimente. Se llevó la jarra a los labios y se paró antes de probarla. Había un grupo de obreros, algunos vestidos con el mono de trabajo, en torno a una mesa cerca de la ventana. Los vasos vacíos se acumulaban a puñados. Hablaban en gaélico y proferían risas fuertes estontóreas. Fue una voz la que lo de verdad le había llamado la atención, como cuando uno oye una melodía a trozos y tiene la sensación de que la conoce, pero no consigue identificarla del todo. Entonces vio la cara. El impacto fue como un puñetazo en plexo solar. Altair había cambiado. Parecía 10 años mayor que Finn. Había ganado más peso, incluso del que su corpachón podía acomodar sin problemas. Los rasgos amables e infantiles se habían perdido en una cara roja y redonda, y el pelo, que antes había sido espeso y negro, se había convertido en un rastrojo fino y gris. Las venas de las mejillas revelaban una aflicción excesiva a la bebida, pero los ojos seguían siendo claros, agudos y del mismo cálido tono castaño. Artai apuraba un whisky cuando se fijó en Finn. Hizo descender el vaso muy despacio desde los labios y paseó la mirada por el bar con expresión de incredulidad. Silbidos, dijo uno de los hombres de la mesa. ¿Qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma. Así es. Artair se levantó y ambos se observaron durante un largo instante entre las cabezas de los clientes. Los que acompañaban a Artair se volvieron para ver a Finn. Por los clavos de Cristo, murmuró Artair. Sí, es el cabronazo de Finn MacLeod. Salió de la mesa y se abrió paso para llegar hasta Finn, y para vergüenza de éste, le endosó un enorme abrazo. Finn derramó la mitad de la cerveza en el suelo. Artair echó la cabeza atrás y lo miró a la cara.
Joder, tío, ¿dónde diablos te has metido todos estos años? Aquí y allí, dijo Finn incómodo. ¿Será allí? La voz de Arthur tenía un deje de ironía, por lo que es aquí. Echó un vistazo a los restos de cerveza que quedaban en la jarra de Finn. ¿Te pido otra? No, estoy bien, de verdad. Arthur llamó la atención de la camarera. Ponme otra, Mairead. Se volvió hacia Finn. Bueno, ¿y qué has estado haciendo? Finn nunca había imaginado lo raro que sería aquello. Se encogió de hombros. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se resumen 18 años en una frase? Cosas varias, dijo. Arthur sonrió, pero la simpatía se notaba forzada y la ironía persistía en su voz. Pues deben haberte tenido muy ocupado. Cogió su whisky de la barra. He oído que te uniste a la pasma. Finn asintió. Joder, eso podías haberlo hecho aquí, tío. Podríamos habernos divertido todos estos años tú y yo. ¿Qué le pasó al gran título? Dejé la universidad en el segundo año. Mierda. Con todo el tiempo que te dedicó mi viejo para ayudarte a pasar los exámenes y luego vas y la cagas. Finn asintió hasta el fondo. Bueno, al menos tiene los huevos de admitirlo. Arthur tosió, le faltaba el aire. Sacó un inhalador del bolsillo y aspiró 2 veces. La flema resonó en su garganta al tiempo que el oxígeno penetraba en unas vías respiratorias más dilatadas. Así está mejor. Nada cambia, ¿eh? No mucho. Finn sonrió. Arthur cogió a Finn del codo y lo llevó a una de las mesas del rincón. Le costaba andar recto, y Finn se dijo que se había metido ya unos cuantos whiskies entre pecho y espalda. Tenemos que hablar tú y yo. ¿Sí? Arthur pareció sorprenderse. Claro que sí. Tenemos que ponernos al día después de 18 años. Se sentaron uno frente a otro, y Arthur lo miró con detenimiento. Dios no es justo. Estás igual. Mírame. Grande, gordo. Una puta marsopa. Al parecer ser policía te sienta bien. No creas. Estoy intentando dejarlo. Estudio en la universidad a distancia. Arthur meneó la cabeza. Menudo desperdicio. En mi caso era de esperar, pero tú, Finn, tú estabas por encima. Estabas hecho para mejores cosas que la pasma. Bueno, ¿y qué has estado haciendo tú todo este tiempo? Finn se sintió obligado a preguntarlo, aunque en cierto sentido no quería saberlo. La verdad era que no quería saber nada de ese tío. Prefería recordar a Arthur tal y como era, tal y como lo había tratado cuando eran críos. Aquello era como entablar conversación con un extraño. Arthur soltó un bufido, una expresión de desprecio de sí mismo. Terminé el aprendizaje en Lewis Offshore, justo a tiempo para que cerraran el Quinguirito. Supongo que tuve suerte de poder entrar cuando lo reabrieron en el 91, y luego volvieron a cerrarlo en mayo del 99. Hizo suspensión de pagos y nos quedamos todos en la puta calle. Ahora ha vuelto a abrir, pero para fabricar turbinas. ¿Te lo imaginas? Van a llenar la isla de molinos de viento. Dicen que nos harán autosuficientes en energía, pero te advierto que se va a cargar el turismo. A ver quién va a venir hasta ese rincón para ver un puñado de molinos de viento. Una puta selva de aspas. Esbozó una sonrisa amarga y apuró el líquido dorado de un solo trago. Pero Marsaili dice que he tenido suerte de que me cojan. Otra vez. La mención de ese nombre hizo que Finn sintiera un leve escalofrío. La sonrisa de Arthur revelaba tristeza. ¿Y quieres saber una cosa, Finn? Me siento un tío con suerte, en serio. No tienes ni idea de lo afortunado que me considero. ¿Quieres otra copa? Finn meneó la cabeza y Arthur se levantó de la silla. Y sin decir ni una palabra, se dirigió a la barra para que le llenaran el vaso. Finn permaneció sentado con la vista fija en la mesa. Ver a su amigo de la infancia tan amargado le provocaba una tristeza indescriptible.
La vida pasaba ante ti en un fogonazo, como el autobús de Nes en una noche de lluvia. Tenías que asegurarte de que te veía y se parara, o pasaba de largo, lo que te condenaba a un desagradable paseo hasta casa a merced del viento y el chaparrón. Suponía que, a su manera, él estaba como Artair, martirizado por la sensación de lo que pudo haber sido, de que de algún modo se le había escapado el autobús, amargado por sus fracasos. En cierto modo, en cierto sentido, verlo era enfrentarse a un reflejo de sí mismo, y no le gustaba mucho lo que tenía delante. Artair se dejó caer en la silla y Finn se percató de que había perdido uno doble. Allí servían por cuartos. ¿Sabes? Mientras iba a la barra estaba pensando, solo por decir su nombre, te he visto la cara. Por eso no has vuelto durante todo este tiempo, ¿verdad? ¿Por culpa de la maldita Marsaili? Finn meneó la cabeza. No, pero no estaba seguro de que fuera del todo verdad. Artair se inclinó sobre la mesa mirando a los ojos de Finn con expresión desazogante. Ni una llamada, ni una carta, nada, ¿sabes? Al principio me sentí dolido y luego cabreado, pero uno no puede quedarse ahí, y entonces empecé a echarme la culpa, a decirme que tal vez creías que te la había robado. Se encogió de hombros con gesto indefenso sin saber cómo expresarlo. ¿Me entiendes? No fue así, Artair. Todo había terminado entre Marsaili y yo. Artair mantuvo el contacto visual, como aquellos que prolongan demasiado un apretón de manos, y Finn empezó a sentirse cohibido. Sabes que nunca lo creí, en serio. Tal vez me la quedara yo al final, pero tú y Marsaili... Bueno, era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Cómo tenían que haber sido las cosas. Finalmente se interrumpió el contacto visual y Artair dio un sorbo al whisky. ¿Te has casado? Su vacilación fue imperceptible. Sí. ¿Hijos? Un mes atrás la respuesta había sido afirmativa, pero ya no podía presumir de ser padre, y no era una historia que tuviera ganas de contar en ese momento. No allí, no entonces. Meneó la cabeza. Nosotros solo tenemos uno. Terminó el colegio este año. Ha salido a su viejo. No es ningún genio. Estoy intentando conseguirle un empleo en la fábrica de turbinas. Artair inclinó un poco la cabeza y sonrió esta vez con afecto. Pero es un buen chaval. Este año vendrá a las rocas con nosotros a matar unas cuantas gugas. Es su primera vez. Se rió. Ahora que lo pienso, tiene la misma edad que tú y yo cuando fuimos por primera vez. Vació el vaso y lo apoyó en la mesa con fuerza. Finn notó que los efectos del alcohol le nublaban los ojos. Artair miró a Finn repentinamente, serio. ¿Por eso no has vuelto? ¿Es por eso? Es cierto. En cierto sentido, Finn había temido ese momento, pero al mismo tiempo sabía desde el instante en que puso un pie en la isla que aquella era una confrontación con el pasado que no podía eludir. ¿Qué? Dijo él con falsa ingenuidad. Lo que pasó ese año en Angair. Finn no pudo mirar a Artair a los ojos y meneó la cabeza. No lo sé, dijo, y hablaba en serio. La verdad es que no lo sé. Bueno, pues si ha sido por eso, no hay motivo. Si no me hubiera arriesgado tanto... Finn se percató de que se estaba retorciendo las manos y las plantó en la mesa para evitarlo. Lo que pasó, pasó. Fue un accidente. No fue culpa de nadie. Nadie te ha echado nunca la culpa, Finn. Finn levantó la cabeza rápidamente para verle los ojos y saber si lo que quería era que nadie lo había culpado excepto Artair. Pero no distinguió la menor muestra de hostilidad, la menor señal de que su viejo amigo se guardara algo para sí. ¿Listo para esta otra copa? Aunque apenas le quedaban 2 dedos de cerveza en el vaso, él negó con la cabeza. Ya he bebido bastante. Fin. Artair se inclinó sobre la mesa como quien se dispone a hacer una confidencia. Nunca hay bastante. Y su semblante se iluminó con una sonrisa grande y contagiosa. Voy a por la penúltima para el viaje. Se encaminó de nuevo hacia la barra.
Finn se quedó allí con su vaso, con los pensamientos inundados de recuerdos. Ansgar, Marsail. El ruido de voces en el bar le hizo volver en sí. Los compañeros de trabajo de Artair se marchaban, se despedían a gritos y saludaban desde la puerta. Artair les dijo adiós con un gesto impaciente y volvió a la mesa. La silla crujió bajo su peso. Plantó otro whisky doble encima de la mesa. Una sonrisa le bailaba en los labios, como una mariposa que no acabara de encontrar dónde asentarse. Estaba pensando... ¿Te acuerdas de aquel profe de historia que tuvimos en segundo? ¿Shed? ¿William Shed? Ese. ¿Te acuerdas de que tenía un hueco entre los dos dientes delanteros? Todas sus heces sonaban como silbidos. Finn lo recordaba con absoluta claridad, aunque no había pensado en William Shed desde hace más de 20 años, y el recuerdo le hizo reír. Solía hacernos leer en voz alta el libro de historia, y todo el mundo hacía vibrar las heces como él, y empezaba, «¡No más silbidos!», dijo Finn, haciendo sonar las heces como las de Shed. Los dos se echaron a reír como colegiales ante lo absurdo que parecía aquello. «¿Te acuerdas de aquel día?», dijo Artair, «que intentó separarnos y me agarró de una oreja para llevarme a otro pupitre». «Sí. Tú tirabas para coger la cartera y él pensó que quería soltarte y acabasteis debatiendo delante de toda la clase». Artair no podía dejar de reír. «¿Y tú, pedazo de cabro, no parabas de reírte?» «Solo porque él seguía con sus heces. No seas insolente, muchacho». Lo que ya hizo que Artair prorrumpiera en risas descontroladas. Las lágrimas le corrían por las gruesas mejillas y tuvo que acabar recurriendo de nuevo al inhalador. De algún modo la risa expulsó toda la tensión que acumulaba Finn, liberándolo de ese estrés que suponía charlar con un amigo que se había convertido en un extraño. No eran más que dos colegiales riéndose como tontos de los recuerdos escolares. No importaba lo mucho que se hubieran separado en esos años. Habían recuerdos que siempre tendrán en común, un vínculo para toda la vida. Las risas fueron apagándose y recobraron el control. Se miraron uno a otro, de nuevo serios, de nuevo adultos, hasta que la risa explotó de repente de los labios temblorosos de Artair y todo empezó de nuevo. Varias cabezas se volvieron hacia ellos preguntándose cuál sería el chiste, pero no podían controlarlo. Cuando Artair recobró la compostura por fin, echó un vistazo al reloj. «¡Mierda, hora de irse!» «¿Anés?», Artair asintió ¿Cómo vuelves?» «Tengo el coche aparcado en el muelle». «No pensarás conducir». «Bueno, ese maldito trasto no se conduce solo. No estás en condiciones de conducir. Te matarás o matarás a alguien». «Oh», Artair lo regañó con el dedo alzado. «Se me olvidaba. Ahora eres de la pasma. ¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme? Dame las llaves y te llevo». La sonrisa se borró de los labios de Artair. «¿En serio?». «En serio». Artair se encogió de hombros, rebuscó las llaves en el bolsillo y las soltó encima de la mesa. «Es mi día de suerte, ¿eh? Escolta policial hasta casa». El cielo había adoptado un color azul oscuro y el sol desaparecía detrás de nubes de estaño que salían como burbujas desde el oeste. A partir de mediados de agosto las noches empezaban a cortarse con rapidez y sin embargo seguían habiendo más luz de la que había nunca en Londres, ni siquiera en pleno verano. La marea había comenzado a bajar y los barcos del muelle se apoyaban ya sobre un palmo de agua. En 1 o 2 horas harían falta escaleras para llegar a ellos. Artair tenía un Vauxhall Astra, más repintado, cuyo interior olía igual que unas zapatillas deportivas abandonadas a la intemperie bajo la lluvia. Del retrovisor colgaba un raído ambientador con forma de pino, que había aceptado tiempo atrás de sus intentos de refrescarlos aquel aire rancio que era una batalla perdida. La tapicería presentaba cortes y manchas, y el cuentakilómetros estaba a punto de reiniciar su segunda vuelta. A Finn se le antojó con una ironía cómo se habían invertido sus suertes.
El padre de Arthur había sido el maestro de clase media y buenos ingresos que conducía un flamante Hillman Avenger, mientras que los padres de Finn se habían debatido entre el paro y la granja y tenían una Ford Anglia desvencijado. Ahora Arthur trabajaba en la construcción y manejaba un coche que con toda seguridad no pasaría a la siguiente ITV. Y Finn era inspector de policía con un Mitsubishi Shogun en el garaje. Se dijo que ese detalle no debía escapársele delante de Arthur bajo ningún concepto. Se sentó al volante, se puso el cinturón y giró la llave de contacto. El motor tosió, resopló y murió. «Dios», dijo Arthur, «¿no le iría mal un chute de mi inhalador? Tiene truco, aprieta a fondo el embrague y el acelerador, y en cuanto oigas rugir el motor sueltas los pedales. Irá como una seda. ¿Qué coche tienes ahora, Finn?» Finn se concentró en el truco y cuando el motor cobró vida dijo sin darle mucha importancia: «Un Ford Escort. En la ciudad no hace falta un coche muy potente». La mentira le dejó un mal sabor de boca. Salió hacia Crowell Street, sin cruzarse con prácticamente ningún coche de camino hacia el norte de Bay-Head. Los faros ejercían poco impacto en el anochecer y casi no consiguieron alumbrar el desnivel que había en la carretera a la altura del parque infantil. Lo pasaron a demasiada velocidad y el coche vibró. Tranquilo», dijo Arthur. «Esta vieja dama aún tiene que durarme unos años». Finn olió el whisky en su aliento. «Al final no me has dicho por qué estás aquí. ¿No me lo has preguntado?» Arthur volvió la cabeza y le lanzó una mirada que Finn se esforzó por esquivar. «Te lo pregunto ahora. Formó parte de la investigación de la muerte de Ángel McCritchie». Notó el súbito interés de Arthur que se reflejó en su postura, definitivamente vuelto hacia él. «No jodas. Creía que estabas destinado a Glasgow, Edimburgo. ¿Y por qué te han enviado? ¿Porque lo conocías?» Finn meneó la cabeza. Estaba metido en un caso de Edimburgo que era, bueno, muy parecido. El mismo modus operandi, ya lo sé. También leo novelas de misterio. ¿Qué te crees? Arthur se rió entre dientes. «Resulta gracioso. Tú aquí de nuevo para investigar el asesinato del tipo que nos calentaba a todos cuando éramos niños». Le saltó una idea de repente. «¿Lo viste?» «Me refiero a si estuviste en la autopsia o como quiera que se llame». «Análisis post-mortem». «Sí». «¿Y?» «Mejor dejémoslo. Quizás no. Ángel McCritchie nunca fue santo de mi devoción». Se lo pensó 2 veces antes de dar su considerada opinión. «Menudo cabrón. ¿Quién lo hizo merecer un pedazo de medalla?» Mientras cruzaban la carretera del páramo hacia Barbas, el cielo seguía claro del oeste, salpicado de tiras de color púrpura y gris y teñido de un color rosado. Las nubes se agrupaban sobre el mar como volutas de humo negro. Por el este, el cielo ya estaba oscuro. Cuando llegaron al refugio del tejado verde, este apenas se veía, y Finn oyó los suaves ronquidos de Arthur. En Barbas había encendido ya las farolas y Finn tomó la carretera del norte hacia Ness. Disponía aún de casi 20 minutos para pensar sin que lo molestaran las divagaciones de borracho de Arthur. Casi 20 minutos para prever el momento en que se hallaría cara a cara con Marsaili por primera vez desde el entierro de su tía. 18 años atrás. No tenía ni idea de lo que iba a encontrar. Al fin y al cabo, Arthur había cambiado mucho. ¿Reconocería a la chica de las coletas y los lazos azules después de tanto tiempo? Cruzaron pueblos desiertos en los que las luces amarillas que brillaban en las ventanas constituían la única señal de que estaban habitados. Un perro surgió de la nada y se plantó en la carretera. Finn tuvo que hacer una maniobra brusca para esquivarlo. El olor al humo de turba se filtraba por el sistema de ventilación del coche, y Finn recordó aquellos eternos trayectos semanales en autobús que él y Arthur
habían efectuado de camino a sus residencias estudiantiles de Stornoway. Miró de reojo a su acompañante y vio a la luz de las farolas la mandíbula de Artair, su boca abierta de la que emanaba un hilito de saliva, muerto para el mundo. Una huida a través del alcohol. La de Finn había sido física. Artair había recurrido a otros medios. Para cuando llegaron a Cross, Finn cayó en cuenta de que no sabía la dirección de Artair. Le sacudió en el hombro. Artair gruñó, abrió un ojo y se secó la boca con el dorso de la mano. Pasó por unos momentos de desorientación con la vista fija en el parabrisas, pero sin ver realmente, antes de sentarse erguido en el asiento. —¿Ha sido rápido? —No sé dónde vives. Artair lo miró con una mueca de incredulidad en la cara. —¿Qué? ¿No puede haber olvidado dónde vivo? Llevo toda mi puta vida en esa casa. —Ah. A Finn no se le había ocurrido que Artair y Marcel hubieran formado su hogar en el chalet de los Mazzines. Patético, ¿verdad? Ya lo sé. Aún vivo en la misma puta casa donde nací. La amargura había vuelto a su voz, pero a diferencia de ti, yo tenía responsabilidades. ¿Tu madre? Ajá, mi madre. ¿Aún vive? No, la llevé a la taxidermista y la hice disecar para poder sentarla al lado de la chimenea y así disfrutar de su compañía por las noches. ¡Claro que está viva! ¿Crees que me había quedado aquí todos estos años si no fuera por ella? Soltó un suspiro lleno de frustración y el hedor a alcohol rancio invadió el coche. Dios, 18 años dando de comer a la vieja bruja mañana, tarde y noche. Llevándola al lavado, cambiándole los putos pañales. Disculpa. Compresas para incontinencia. ¿Y sabes lo que más me jode? Que aunque no pude hacer gran cosa, aún es capaz de hablar casi tan bien como tú y yo. Y una gran parte de su cerebro sigue igual de lúcida que siempre. Creo que disfruta amargándome la vida. Finn no sabía qué decir. Se preguntó quién la alimentaba y cambiaba cuando Artair estaba trabajando, y como si le hubiera leído el pensamiento, Artair dijo: Claro que tengo suerte con Marcel. Es muy buena con ella. Mi madre la quiere mucho. Y a Finn le saltó una imagen súbita de cómo debían haber sido sus vidas durante todos esos años, atrapados en la misma casa, encadenados por la responsabilidad familiar a las necesidades de una anciana cuyas facultades físicas y mentales habían quedado gravemente afectadas después de una embolia que sufrió cuando Artair aún era adolescente. Una vez más, como si estuviera dentro de su mente, Artair añadió: Uno pensaría que en todo este tiempo podría haber tenido la decencia de morirse y dejarnos vivir nuestras vidas. Finn tomó el camino vecinal que ascendía por la colina hacia las luces de Crowst, un tramo iluminado de 1 kilómetro en la carretera del acantilado. Pasaron bajo la sombra de la iglesia y Finn vio la luz en la casa del pastor. Tras la curva de la colina, la carretera iniciaba un empinado ascenso hacia el chalet de los Mazzines, construido en la pendiente donde éste descendía hacia los acantilados. La luz se derramaba por las ventanas y caía en la pila de turba, iluminando con su cuidadoso trazado en forma de espiga, hecho con tanto esmero como si de ellos se hubiera encargado el mismísimo padre de Artair. A unos 200 metros, Finn distinguió la oscura silueta de la granja de sus padres recortada contra el cielo nocturno. Allí no había luces, ni vida. Frenó para girar hacia el camino que llevaba a la casa Mazzines y detuvo el coche delante de las puertas del garaje. Un destello de luna se reflejaba en forma de desigual charco plateado sobre el océano. Había luz en la cocina y a través de la ventana Finn vislumbró una silueta en la pila. Se percató con un sobresalto de que debía tratarse de Marcel. Largos cabellos rubios, ahora más oscuros, recogidos en una cola tensa que le dejaba la cara despejada. No llevaba maquillaje y se la veía cansada, pálida, con sombras debajo de unos ojos azules que habían perdido el brillo. Levantó la vista al oír el coche
y Finn apagó el motor para que solo pudiera ver el reflejo de sí misma en la ventana. Ella desvió la mirada enseguida, como molesta por lo que había visto, y en ese momento él descubrió de nuevo a la niña que lo había hechizado desde el primer momento en que le puso los ojos encima. Eso fue todo el capítulo 6. Les pido mil disculpas por el ruido de la alarma del carro. Incómodo, la verdad. Pero ya saben, el carro con cualquier medio ruido pasa una mosca y la alarma se enciende. Pero espero realmente que más allá de eso la lectura les haya parecido. Ahí está otra vez el ruido, ¿sí ven? O sea, lo que les digo es en serio, no es broma. O sea, pasa una mosca y suena. Pero más allá de todo el ruido que hubo de fondo, gritos, el ruido de una alarma, música, bueno, ruido en general, la lectura les haya parecido entretenida. Hoy por lo menos no estuvo tan extensa, así que eso es bueno porque pues de alguna otra manera ustedes no se van a aburrir y yo tampoco me voy a cansar tanto de la garganta porque sinceramente uno se cansa. Esto fue todo por hoy. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora o lugar en el que estén escuchando este video. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Besos. Bye.